¿Cuál es la tercera? El CAM. ¿El CAM qué significa? Que hace falta que la mayoría de los profesionales, entiendo, tienen que tener un mayor conocimiento de qué tipo de materiales vamos a usar, porque hay todos estos. Y creo que no exagero cuando la decisión de uno u otro se produce entre el dentista y el técnico en pocos segundos, hablando de qué vamos a poner, y se decide sobre la marcha. Debería haber otros criterios un poco más sólidos. Fijaros las enormes posibilidades que hay de elegir material. Sobre provisionales, ninguna duda, probablemente el PBMA sea lo mejor. El inconveniente que se le atribuye, que es un inconveniente relativo, es que no es radiotransparente, no se ve. Entonces, vamos, que es radiotransparente y no se ve. La casa Circonsan tiene uno que tiene algunos otros problemas, pero que sí es radiopaco. Y vamos a, yo creo, sin ánimo de equivocarme, que un porcentaje muy alto de las prótesis que se colocan, ahora mucho, antes mucho más, sobre arcadas completas sobre implantes y sobre dientes sobre implantes unitarios o no, se hacen de metal cerámica. Vamos a hablar ligeramente de estos cuatro aspectos del desgaste del antagonista, la corrosión, la estética y la biomecánica. Si nosotros valoramos el desgaste del antagonista, en esta foto de este famoso autor español que se llama Mayat, vemos lo que ocurre con una cerámica feldespática en el antagonista. Hay muchos artículos que dicen que el desgaste de fisiológico de un diente contra otro es estas micras al cabo del año, y esta es una corona metal cerámica. O sea, la metal cerámica es muy agresiva con el antagonista. En este otro artículo dice que hay un gasto, un indeseable gasto de la superficie del antagonista como consecuencia del uso de ese tipo de material. En este otro artículo dice que probablemente no sea el material de elección. En la corona de metal cerámica no sea el material de elección para cuando el antagonista es un diente natural. Y en este, para resumir, dice que si bien en algunos casos se constata no un gran daño, en otros sí, por tanto el daño es, o sea, hay una potencialidad de daño. Hay también un montón de bibliografía a propósito de sugerir que probablemente el composite sea el que tiene un nivel de desgaste muy parecido al diente natural. Por tanto, quizás el material del futuro, quizás. Otros artículos en el mismo sentido, donde vuelven a corroborar que ese es uno de los mejores materiales. ¿Qué pasa con la zirconia? Pues la zirconia, al contrario de lo que se pensaba al principio, desgasta al antagonista, pero mucho menos de lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque es una estructura policristalina, pero es un tema de densidad. Esa estructura policristalina muy densa hace que sea menos abrasivo que el metal cerámica. En este artículo se compara las coronas de zirconio monolítica con otro tipo con la cerámica feldespática, y se ve que sale claramente favorecido el zirconio. El zirconio gasta mucho menos antagonista. En este otro caso igual, las zirconias monolíticas pueden ser preferiblemente usadas en lugar de cerámica feldespática. Lo que más se pone son cerámicas feldespáticas. Antes, pues yo no sé si el 100%, pero casi. Ahora el porcentaje ha bajado, pero yo entiendo o supongo que un porcentaje elevadísimo. O sea, estamos usando un material que gasta al antagonista una barbaridad y que es el peor, según los artículos. En esta escala hablan de la cerámica feldespática como la más mala, la cerámica de recubrimiento, la que se use para envolver la corona metal cerámica. En segundo lugar, el disilicato, la zirconia en tercer lugar. Y los mejores parados son el oro, sin ninguna duda, el composite híbrido, el grafeno y las resinas acrílicas. Esto es lo que menos desgasta el antagonista. Por tanto, si fuera un partido de fútbol, ha perdido la corona metal cerámica porque desgasta al antagonista más. Corrosión. La corrosión es un fenómeno de deterioro del material como consecuencia de un ataque electroquímico. Lo que ocurre es que cuando dos metales se ponen en contacto en un medio, sobre todo líquido o acuoso, y a una temperatura determinada, se produce ese fenómeno. ¿Qué es la corrosión? La corrosión básicamente es una liberación de partículas, nanopartículas, al medio externo. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Que se inflama. Y cuando se inflama, ¿qué ocurre? Que puede haber perimplantitis. Por tanto, la corrosión no es deseable. La corrosión es un tema, como digo, de galvanismo, de polaridad de los metales, y que puede originar perimplantitis. Enorme cantidad de artículos que dice que los detritus pueden colaborar, pueden ayudarnos o pueden ayudar a que exista una pérdida de hueso, los detritus como consecuencia del fenómeno corrosivo.
Otro artículo parecido, donde la pérdida del hueso cristal también puede estar relacionada con el papel de la corrosión de los metales. ¿Cuáles son los metales que menos corrosión tienen? Los metales nobles, el oro, ese no tiene corrosión, o prácticamente ninguno. Y cuando usamos dos metales juntos, ¿cuáles son? Pues cuando son dos metales juntos, como el oro paladio, tampoco hay muchos problemas, pero cuando usamos dos metales juntos de este tipo, sí hay más. O sea que esto es, desde el punto de vista de la corrosión, lo peor. Esto también es lo peor. Estamos usando prótesis de cromocobalto, de eso que hemos visto antes, siempre, vamos, siempre. Antes muchísimo y ahora también, mucho. Cuando las estructuras de circonio fallan, si ponemos titanio y titanio, no tanto, porque es el mismo metal, o prácticamente nada. Pero cuando ponemos un implante intermedio de titanio y encima una estructura metálica de este metal, estamos asistiendo a un proceso o estamos favoreciendo que el proceso corrosivo pueda ponerse en marcha. Por tanto, no sería un descabellado pensar que ponemos metal o hacemos otra cosa, porque si esto está claro, ¿no? La literatura dice que está claro. No sería una locura hacer otra cosa. Bien, pues entonces la estética, el otro aspecto. En este segundo aspecto que hemos comentado antes, las estructuras de cromo-cobalto pierden. Y casi todo, como digo, un porcentaje muy alto de las prótesis son metal cerámica, que es cromo-cobalto o cromo-níquel cerámica. Por tanto, también pierden. Va perdiendo el partido. Las coronas que más se ponen van perdiendo el partido. O las estructuras que más se ponen. Estética. Esto es un aspecto discutible, claro, porque ¿qué es bonito y qué es feo? Eso es relativo. Hay gente que encuentra belleza en unas cosas y otras en otras, pero es discutible, eso es discutible. Pero la mayor parte de la literatura dice que probablemente la cerámica y el circonio sea lo más bonito casi con toda seguridad, y que estos están en segundo lugar. Es posible, pero yo creo, como digo, que eso no está, o por lo menos es discutible. Estas son unas coronas que colocamos hace poco tiempo, como 2 o 3 semanas, de 2 centrales recién cementados. La foto se ha hecho después de retirar el cemento. Todos sabemos que después de retirar el cemento hay una pequeña inflamación de la mucosa, a veces algún punto de sangre. En este caso, la mucosa era buena, se hizo delicadamente. La foto está obtenida inmediatamente después del cementado, de los 2 centrales. Hay cierta... aquí, esto es un maquillaje intentando imitar el borde inicial de los dientes. Estos son lo que hemos visto antes, y estos son matrices poliméricas con reforzamiento nanométrico, o sea, PMA con grafeno, puesto en este paciente, que es un paciente rechinador importante. Esta es una imagen intra del caso. Esta es otra imagen igual. Aquí hubo un tratamiento con AFT Dental System para una regularización de la mucosa, o sea que fatal no está. Es posible que haya alguna cosa mejor, pero fatal no está. Bien, y el cuarto y último punto es el tema biodinámico, el short absorption. Imaginar lo que es un coche sin amortiguadores. O sea que en la mecánica en general, si yo me montara en un coche sin amortiguadores, probablemente en la próxima esquina me bajaba. Eso es incomodísimo, no solo para el pasajero, sino para las estructuras del habitáculo. Allí vibra todo. En la industria, en la ingeniería, la resiliencia es la energía de deformación que puede recuperar un cuerpo deformado una vez que termina el esfuerzo. Entonces, en la ingeniería está presente la resiliencia como una norma. Si los ingenieros construyen un puente sin elementos amortiguadores o absorbedores del impacto, es seguro que hay problemas, y eso tenemos enorme cantidad de ejemplos. En la naturaleza, en la biología, en la absorción de las cargas está presente. Los discos intervertebrales funcionan con un amortiguador excelente, variando su tamaño en función de la carga. Las curvas de la sifosis y lordosis en la columna vertebral son elementos amortiguadores magníficos. Incluso un hueso largo, que puede parecer que es rígido, tiene un componente de amortiguador girando en su eje axial cuando nosotros caminamos. O sea que el fémur hace este movimiento para tratar de absorber la carga. La biología quiere que absorbamos carga. El maestro del doctor Seward, que está aquí, que se llama Kirsch, inventó esto en los años 80. Puso un elemento amortiguador en el conjunto implante-prótesis. Desgraciadamente no funcionó porque esto se gastaba con bastante rapidez. Él sostiene, y yo también lo creo, que es posible que si este elemento fuera de PIC no hubiera ocurrido eso. Pero nosotros estamos
tratando de sustituir esto, que es un diente con un ligamento periodontal que amortigua, y estamos poniendo una estructura rígida. Por tanto, estas mentes brillantes ya pensaron en hacer algo parecido a aquello. De manera que la naturaleza tiene elementos amortiguadores, los discos intervertebrales, las sifosis, los dos en la columna vertebral, el movimiento de giro en el eje axial de los huesos rígidos, y nosotros estamos poniendo una cosa rígida, 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 rígida. Es decir, un implante osteointegrado, eso no se mueve nada, un tornillo a 35 newton y una estructura metal cerámica, encima ponemos un circonio, cero elasticidad. O una estructura metal cerámica con cobalto cerámica, cero elasticidad. La inflamación gingival más la carooclusal está demostrado que produce periimplantitis, o sea que también se inflama. Pero la carooclusal por sí sola parece que no. Entonces, este artículo dice, entre otros, que solo la carooclusal no, pero en presencia de un pequeño grado de inflamación, si no hay carga, es posible que aquello se arregle, y si hay carga, no se arregla. ¿Dónde va ese estrés oclusal? A esta zona. ¿Y esa zona cómo se llama? Pues eso se llama supracrestal. No, perdón. Bueno, la zona de unión entre el implante y el pilar. Ahí es donde va la fuerza. Aquí no. Entonces, ante la presencia de una inflamación, en esa parte de la unión del implante con el pilar, como digo, aparecerá el estrés. Y si tenemos una carga oclusal con la inflamación sola se produce periimplantitis. Pero si hay una carga oclusal, está demostrado que se produce con más rapidez. Este artículo refleja que disminuye dramáticamente el riesgo de periimplantitis si ponemos estructuras resilientes, en este caso fibra de carbono composite. Aquí vemos en estos estudios de fotoelasticidad cómo comparamos o estudiamos fibra de carbono PIC y fibra de vidrio, y todas las tensiones se quedan en la estructura, no van al implante. Aquí un pequeño punto, pero el resto no. Si esto, que lo tengo por ahí, se me ha perdido, fuera una estructura metálica, esto estaría aquí, todas, sufriendo en la zona más peligrosa y más delicada. Este estudio dice que, de este autor que se llama Oriol Cantó, que desde mi punto de vista es uno de los profesionales que más saben de materiales en España, es un fanático de la fibra de carbono. Tiene artículos donde demuestra que este tipo de prótesis son realmente favorables a la hora de la biomecánica y de la absorción de carga. Cuando comparamos la zirconia con otros metales, por ejemplo con el níquel titanio, la zirconia transmite más estrés que el níquel titanio porque este material es un poco resiliente. Claro, antes hemos visto, pues yo quiero un implante con una conexión cónica que no tenga microgap para que no entre las bacterias, y cuanto más estable mejor. Muy bien, pero si yo cambio la conexión externa que no era estable por una interna o cónica que mejora la estabilidad, disminuyo el microgap, estoy disminuyendo el micromovimiento, por tanto favoreciendo todo esto, pero estoy dándole más rigidez a todo eso. Y más rigidez es más estrés. O sea que yo mejoro la conexión y empeoro la historia de la biomecánica. Nos ha cogido el toro otra vez. Entonces, ¿es mejor que tenga un poquito de micromovimiento o no? Para que absorba algo de carga, o toda la carga tiene que ir a esa zona peligrosa. Pues la historia está en que después de todo esto, solo el material restaurador nos da el deseado efecto amortiguador. Si queremos efecto amortiguador, no lo podemos buscar en otro sitio, porque las conexiones han mejorado hasta el extremo de ser rígidas, porque el implante está bien esto integrado, hemos dejado el 1,5 milímetros para que no se pierda hueso, hemos dejado altura de mucosa, parece que todo está bien, pero no somos capaces de quitar el estrés que produce la masticación, si no es a través de cambiar nuestra mente en los materiales restauradores. La mente es como un paracaídas, si no lo abre, no funciona. Entonces, como digo, se eligen con cierta ligereza el tipo de materiales y habría que contemplar este aspecto. Esto es una estructura de matrices poliméricas con reforzamiento nanométrico, con nuestra librería, estas son las chimeneas de entrada, la anatomía con estos CAN que tenemos, el nuestro es un Milbox, creo que define bastante bien la anatomía de las caras oclusales, y eso tiene resiliencia. Para nosotros hoy en día, y basados en lo que la literatura dice, no hay ninguna duda que probablemente lo mejor sea el Sewell Bridge, que es una estructura de PIC primaria con unas almenas tipo thimble, y encima se crean unas coronas, se cementan unas coronas de circonio. Eso está avalado, como digo, ampliamente por la literatura y no este tipo de materiales todavía. El PIC está existiendo, conviviendo con el ser humano desde hace mucho tiempo en traumatología y en neurocirugía. Hay muchos
piezas de PIC puestas en la columna vertebral de muchas personas y funciona muy bien. Si tú lees ahí, 3 materiales biocompatibles. Uno es el titanio, otro es el circonio y otro es el PIC. Hoy por hoy no se puede decir que hay otro, pero el PIC sí lo es. Por tanto, con la literatura en la mano y con la evidencia científica, probablemente la mejor estructura hoy que sea capaz de absorber las cargas masticatorias y de no transmitir ese estrés oclusal a la estructura del implante pilar es este puente. ¿Qué ventaja tiene esto? Solo que es volumen total. Esto tiene mucho más trabajo de confección. Esto tiene la ventaja de que esto a veces nosotros planificamos, creo que muy exhaustivamente. Un porcentaje muy elevado, 80-90% de las veces que hacemos una carga inmediata, nosotros hacemos ese tratamiento con frecuencia, no cambiamos nada, no el 100%, pero un porcentaje. ¿Por qué? Porque hacemos planificación con AFT, el paciente lo tenemos virtualizado, nosotros sabemos que nos va a quedar antes. El otro día hablaba con alguien de que en algunos foros se oye lo de hacer una prótesis tentativa. Tentativa, vamos a probar. Pruébalo antes en un software con un técnico que sepa y diseña la prótesis apropiada. En un porcentaje muy alto, yo no sabría decir cuánto, pero muy alto, las prótesis no las tocamos. O sea, se hace la provisional, transicional y la definitiva es casi siempre, insisto, no siempre, pero sí casi siempre una copia. No hay grandes, hay veces que hay pequeña alteración de la línea media que casi nunca ocurre. Por tanto, si yo fabrico, el técnico hace el diseño de una prótesis provisional, imaginemos que esto es provisional. Al cabo de los 3 meses ha habido un desgaste de las facetas porque cada uno tiene su trayectoria condilia derecha e izquierda que no coincide y el paciente gasta más este canino que este, por ejemplo. Y somos capaces, en el entorno digital en el que estamos, de transportar los desgastes oclusales que el paciente ha tenido durante ese periodo de 3 meses al encerado que teníamos con anterioridad. Cambiar un poco esto, que puede ser el encerado original, por los desgastes que el paciente tiene 3 meses después y fabricar la misma prótesis a volumen total, esto es más fácil. Solo hace falta corroborar con el paso del tiempo que se puede. Es decir, que no tiene grandes desgastes, que no tiene mayor índice de fractura, que no absorbe la humedad. Eso, es, como digo, parece que sí, pero no está eso 100% claro. Esto sí está demostrado. Este es el puente de Seward, vemos la estructura de PIC tipo thimble y las coronas de circonio cementadas. Esto es lo que nosotros hacemos con nuestra librería, la librería de STIS, con unos tornillos que fabrican ellos, se llaman MUA, y con una customización que hemos hecho a través del CAM para disminuir el tamaño de las chimeneas. Los implantes deben estar en su lugar apropiado. Aquí vemos otro detalle, creo que estéticamente es aceptable. Otra paciente, otra bimaxilar superior e inferior, prótesis de grafeno, absolutamente higiénicas. Este es un detalle de la época en que usábamos más interfaces, ahora menos. Este es un detalle de la foto del paciente antes y después. Bien, y para concluir, este estudio de la Universidad Politécnica de Barcelona, esto es un poco largo, pero he intentado traer esto solo a modo de resumen. Las fuerzas pueden ser de 2 tipos, dinámicas o estáticas. Si yo aprieto, es una fuerza estática. Cuando se aprieta, no hay diferencia entre los materiales, porque un material que es resiliente cede su capacidad de resiliencia y a partir de aquí yo transmito toda la fuerza. Si el material no cede nada, yo a partir de aquí estoy transmitiendo toda la fuerza, pero sea resiliente o no, la misma fuerza. Por tanto, cuando nosotros masticamos no hacemos una presión, sino que aplicamos una fuerza dinámica. El corredor, por ejemplo, empuja, en ese momento está transmitiendo mucha fuerza a su pie, pero hay momentos en que empieza a aliviar la llave. La masticación no es una fuerza estática, no es apretar y ya está, es apretar y abrir. Y hay un momento donde el golpe traumático es grande, pero después se disipa en el tiempo, en milisegundos, pero se disipa. Fijaros lo que pasa, ¿qué es lo peor aquí? ¿Qué es el que más megapascales transmite? Esta línea, que es fibra de carbono cerámica, y la otra, este color que es metal cerámica, y el azul que es metal. Fijaros lo que pasa, la que más se mantiene en el tiempo es el metal, teóricamente el peor, esta que es metal cerámica, y ya está. Entonces, estas dos, como digo, se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque son metal cerámico, porque lo de abajo es duro y lo de arriba es duro. Pero cuando nosotros ponemos debajo de una cosa dura, por ejemplo, fibra de carbono cerámica, esto es duro. Y como es duro, habrá un impacto grande. Pero como debajo hay fibra de carbono, fijaros con esta línea, impacto grande porque es cerámica.
pero fijamos cómo baja después. Total, en la historia de la función y del estudio de las cargas masticatorias, en los movimientos dinámicos, en las cargas dinámicas, no estáticas, hay diferencia entre lo que hay debajo y lo que hay encima. ¿Cuál sería el más favorable de todos estos? Pues este. ¿Este cuál es? El Peak Composite. Este tiene un primer impacto bajísimo, muy por debajo de la mitad de los demás, una disipación de cargas masticatorias inmediatamente después y un mantenimiento a nivel bajo. Peak Composite. ¿Por qué? Porque lo que hay debajo es Peak, que es resiliente y absorbe, y lo que hay arriba también. Teóricamente, por ahí deberían ir los tiros. ¿Qué pasa con la resina? Que es posible, porque esto tampoco está claro, que la resina cumpla esas funciones haciéndolo a volumen total, que no está del todo claro, pero teóricamente es posible. Entonces, en la escala del estrés, zirconia, metal, cerámica, eso es lo que se hace en el 80-90% de las restauraciones que se hacen en el mundo. Lo peor, desde el punto de vista biomecánico. Esto es lo que deberíamos hacer, fibra de carbono, PIC, composite híbrido, o esto, que es lo que nosotros estamos probando y haciendo, ya tenemos un gran número de casos. Las conclusiones las acabo de comentar, que es que tiene que ver lo del soporte de las cargas con el material que se usa, y cuando se usan dos, con qué material se pone debajo y qué material se pone encima. Pero el resumen que veíamos antes es que solo, como no puede ser de otra manera, los materiales resilientes serían los indicados para absorber las cargas masticatorias. Pues os dejo con un pequeño vídeo que espero que esté a la altura del vídeo que puso la doctora ayer, que es el mejor y el mío es el peor, pero me ha dejado el peor. Y esto, ¿por qué no se oye? Ah, sí.